Bienvenidos a este nuevo CardioTV, una nueva edición de lípidos que ha cambiado en lípidos en este caso en el año 23. Es ya la quinta edición de esta revisión que yo tengo el privilegio de hacer con el doctor Luis Massana, que es jefe de medicina interna en el Hospital de Reus y catedrático de medicina en la Universidad de Reus. Mi nombre es José Ramón González Juanatey, soy cardiólogo en Santiago de Compostela, jefe de servicio de cardiología y también catedrático de cardiología. Además, lo hacemos con mucha ilusión este CardioTV porque nos dicen que tiene mucha audiencia, es decir, mucho interés, obviamente mucho interés, porque los lípidos es un área en continuo desarrollo, en continua investigación, y nosotros vamos a ver qué ha cambiado en el año 23, un poco desde la perspectiva clínica, qué implicación clínica podría tener. Por lo tanto, de entrada agradecer que tenga tanta aceptación y tanta difusión, y este año agradecer a Novartis que colabora en el CardioTV. De entrada, yo voy a plantear algunos aspectos relacionados con las dislipemias, sobre todo con la hipercolesterolemia, y empiezo con esto del observatorio. Esto es algo general que nos pasa a los médicos, especialmente a los cardiólogos. Cuando nos preguntan qué tal, todos vemos o creemos que lo hacemos muy bien, o cuando vemos registros de Europa o de España o incluso de nuestra comunidad autónoma y los resultados no son como nos gustaría, siempre pensamos que mal lo hace el vecino. Pues en este análisis del observatorio se pregunta a cardiólogos, fundamentalmente a cardiólogos, cómo creen que tienen de controlados a sus pacientes, y como veis, la mayoría dicen que los tienen controlados muy bien, pero cuando vamos a la realidad, pues menos de la mitad de lo que dicen es lo que se cumple. Por tanto, hay que medir de esta idea, y también aquí en lípidos hay que medir para mejorar, porque es la única o la mejor forma de mejorar. Saber qué hacemos para buscar oportunidades de mejora. Y esta diapositiva resume un aspecto que yo creo que cada vez nos tenemos que concentrar más. Todos conocemos las guías, las debatimos multitud de veces, estamos siempre hablando de las guías, pero lo que tenemos es que hablar de ciencia de implementación. Oiga, ¿cómo lo hace usted, doctor Juanatey, en su área sanitaria? ¿O cómo lo hace el doctor Massana en su área sanitaria? Es decir, al final hay que hablar de ciencia de implementación y de resultados locales, que son los que realmente te permiten identificar las oportunidades que tú tienes en cada área. Y ese es el reto, porque arsenal para reducir el colesterol y para reducir el LDL tenemos mucho arsenal. Arsenal muy eficaz, muy bien tolerado, con estatinas en el centro, ezetimibe, bempedoico, inhibidores de PCSK9, nuevas modalidades. Es decir, tenemos mucho arsenal. El problema es que muchas veces no utilizamos dicho arsenal, o a veces tenemos incluso problemas regulatorios. Pero arsenal para el LDL tenemos, y cada vez tenemos más. Esto es la publicación del Clear Outcomes con ácido bempedoico, donde otra vez se cumple el concepto de colesterol o LDL como agente etiológico de la enfermedad, no como un factor de riesgo, ya que reduciendo el LDL, también la inflamación, pero el LDL y la proteína C reactiva con ácido bempedoico se observa un beneficio claro en términos de complicaciones cardiovasculares. Una pieza más en la relación LDL, riesgo cardiovascular, y como veis, se cumple de forma estricta la reducción del LDL y la reducción del riesgo cardiovascular, y aquí vemos donde se inscribiría Clear Outcomes bempedoico en relación de su riesgo en relación a su potencia. Pero este año pasado ha habido muchas publicaciones relacionadas con LDL, con estatinas en el COVID, estatinas en el VIH para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes con VIH, estatinas asociadas en combinación para mejorar la cumplimentación, mejorar la potencia. Muy recientemente, aunque estamos aquí en el año 23, esto acaba de publicarse en el año 24, y ver nuevos datos con estatinas, esto es con Rosuva, en donde vemos que no solo reduce el colesterol, el LDL, sino que mejora la composición tisular de las placas. En este caso reduce de forma muy significativa en imagen molecular,
del TAC, del CT, y vemos cómo la inflamación inducida por microdepósitos en las placas se reduce de forma muy clara. Por lo tanto, estabiliza las placas. Y ya el colesterol tenemos toda esta herramienta para intervenir con estatinas, ezetimibe, bempedoico, inhibidores de PCSK9, nuevos inhibidores, de inhibidores y bloqueantes de PCSK9 en plasma, que serían PCSK9 orales, y ahora tendremos también pues inclisiran, que son silenciadores del RNA que codifica la síntesis de PCSK9, y en un futuro, probablemente en un futuro próximo, tendremos incluso edición génica con la tecnología CRISPR, y silenciando genes claves en la síntesis de PCSK9 u otras proteínas, pues con una única intervención podríamos controlar los lípidos de por vida, casi de por vida. Por tanto, la investigación está extraordinariamente activa, sigue extraordinariamente activa en el colesterol, y luego Luis nos hablará de otras fracciones lipoproteicas o de otros abordajes en este sentido. Y una de las grandes novedades de este año ha sido la comercialización en España de inclisiran. Inclisiran es un silenciador de RNA que impide la síntesis de PCSK9, es decir, va aguas arriba silenciando el RNA que codifica la síntesis de esta proteína. Yo he elaborado esta diapositiva en el sentido de que mejora la adherencia, es semestral, después de una dosis inicial cada 3 meses, hay una bajada rápida e intensa del colesterol LDL, similar a los PCSK9, logra objetivos terapéuticos en la mayoría de los pacientes, tiene un mecanismo directo y además muy atractivo de silenciar el mensajero que codifica la proteína, pero yo pongo abajo que más que un tratamiento puede ser una estrategia de ayuda en la organización asistencial. Aquí vemos la eficacia en términos de reducir PCSK9, en términos de reducir LDL y en términos de persistencia a largo plazo en la reducción del LDL, y aunque no disponemos del ensayo clínico aún específico de riesgo cardiovascular, sí que en un análisis de diferentes estudios con inclisiran se observa que se cumple también la reducción del riesgo, en este caso de los eventos cardiovasculares, asociado a la reducción del colesterol, asociado a la reducción del LDL, en línea con lo que antes comentábamos para bempedoico. Y nosotros recientemente hemos publicado dónde se inscribe o dónde se inscribiría inclisiran en la recta de regresión entre reducción de los MACE, de las complicaciones cardiovasculares mayores, y reducción del colesterol LDL, y cumpliría a la espera del ensayo clínico, pero el fármaco ha sido ya comercializado por su eficacia y su seguridad, y lo que tenemos es que reflexionar cómo implementarlo. Esta es una diapositiva que resume el circuito asistencial de un paciente con síndrome coronario agudo, desde que ingresa, el momento del alta, la continuidad asistencial, la importancia de la rehabilitación, y luego el seguimiento compartido con el médico de atención primaria. La pregunta es cómo lo tienes tú organizado en tu área. Son muchos pacientes, ¿cuándo lo vemos? ¿Quién lo ve? ¿Qué indicadores de calidad tienes? Y ahí vemos que cada 6 meses estos pacientes suelen ser revisados por el médico de atención primaria después de un año en el que habitualmente finaliza el seguimiento por cardiología, y aquí inclisiran podría ser un elemento de control de salud, de continuidad asistencial por los médicos de atención primaria, que podría hacer un control integral de salud. Y en ese sentido, en Galicia hemos diseñado un proyecto que se llama Capricci, que es implementar inclisiran en pacientes que cumplen la financiación, el criterio de financiación, en los centros de salud. Se identificarán por médicos de atención primaria, se seguirán semestralmente por médicos de atención primaria, el inclisiran se administrará por enfermería de atención primaria en el centro de salud, y se hará un control integral semestral de salud. No solo cardiovascular, no solo de lípidos, no solo de factores de riesgo, sino un control integral de salud. El objetivo de este estudio será ver si los pacientes que se integran en este protocolo de seguimiento en el centro de salud, con un canal de conexión con cardiología de forma directa, en caso de cualquier duda, pues estos pacientes van mejor
que los pacientes de usual care, es decir, que los pacientes seguidos de forma habitual. Esta, desde mi punto de vista, es la mayor fortaleza de Inclisiran, que permite adaptar y mejorar la continuidad asistencial de estos pacientes. El paciente en el centro de salud no necesita desplazarse a un hospital para recibir el fármaco, pero sobre todo, cada vez que recibe el fármaco, recibe un control de salud y estamos seguros que esto va a tener mucho retorno en términos de mejoría global, de mejoría de salud global. Pero como antes decía, tenemos ya ahí inhibidores de PCSK9 orales que han demostrado eficacia y seguridad y que estamos ya en ensayos clínicos de objetivos pronósticos, de objetivos cardiovasculares, y finalmente pues esto puede ser el futuro. Edición genética con tecnología CRISPR, con esto que se obtuvo el premio Nobel, de silenciar en el DNA, silenciar determinados genes, que en este caso codifican una proteína clave como es PCSK9, y con este mecanismo, pues con una única intervención podríamos tener controlado el colesterol de por vida. Aún necesita un amplio recorrido, pero ya hay experiencia en humanos y veremos cuál es todo su recorrido, pero es un futuro realmente muy estimulante, mucha investigación en el ámbito de los lípidos, en el ámbito, en este caso, del LDL colesterol, que no solo es desarrollo de fármacos, sino que también va hacia lo que comentábamos antes, ciencia de implementación. Hay que medir para mejorar, ese sería un objetivo fundamental, y hay que, de alguna forma, utilizar incluso los fármacos para mejorar la continuidad asistencial. Y vamos allá, más que colesterol, más que LDL, algún aspecto más relacionado con lípidos en el año 23, Luis. Como has comentado, pues tenemos herramientas suficientes para reducir el colesterol LDL y la pregunta sería, ¿cuándo debemos implementar estas terapias? ¿Cuál es la evolución natural de la enfermedad a la que nos enfrentamos, la arteriosclerosis? Y en este sentido quisiera mencionar un par de estudios que hacen hincapié en la presencia de enfermedad arteriosclerótica en la fase subclínica, antes de mostrar síntomas clínicos. Quizá el más importante de ellos es el que se basa en la cohorte PESA, que como sabes es una cohorte de población teóricamente sana, a la cual se está haciendo un seguimiento exhaustivo buscando la presencia de enfermedad arteriosclerótica subclínica, y tenemos datos ya a los 6 años de seguimiento, y en esta última publicación se presentan los resultados de los valores basales a los 3 años y a los 6 años en cuanto a presencia de enfermedad ateromatosa. Y hay una prevalencia muy elevada en población relativamente o considerada normal o sana. Pues resulta que el 40% presentaban enfermedad subclínica y que esto aumenta en la segunda visita a los 3 años y todavía más a los 6 años. Y lo que es interesante es que los determinantes de esta progresión de la enfermedad subclínica, pues aparte de los conocidos como la edad o el sexo masculino, son dos amigos nuestros de siempre, que son el colesterol LDL y la hipertensión. Estos dos aspectos son muy importantes en la progresión y sobre todo es de tener en cuenta el hecho de que el impacto del colesterol LDL es sobre todo importante en épocas jóvenes, lo que nos haría pensar que la intervención debería ser precoz, sobre todo más precoz de la que la estamos haciendo en la actualidad. Y también en este sentido yo quiero destacar el hecho de que en personas que tienen una hipercolesterolemia familiar, sabemos que incluso en aquellos que son asintomáticos ya hay presencia de carga arteriosclerótica. Y en este sentido el estudio Architect realizado en la cohorte SafeHeart, en la que a través de estudios con TAC multidetector, pues se evaluó la carga, no una lesión concreta como se hacen con los estudios de imagen intravascular, sino la carga de ateroma global en el árbol coronario, y se observó qué ocurría con esta carga de arteriosclerosis subclínica antes y después de un tratamiento con alirocumab, que llevó a los pacientes que de entrada tenían un colesterol LDL de 139 a un colesterol de 45. Y el resultado es, cuando bajamos mucho el colesterol, se reduce claramente la carga de enfermedad ateromatosa, incluso en pacientes que están supuestamente asintomáticos, a pesar de que llevan ya una cierta carga de enfermedad ateromatosa. Yo creo que este es un paso muy importante, que además es importante porque sabemos
y esto recientemente un metaanálisis nos lo ha demostrado, que por cada 1% de lesión ateromatosa que reducimos, esto tiene claramente una indicación de que se va a reducir los eventos cardiovasculares. Había la sensación de que, bueno, una cosa es que se reduzca la lesión intravascular, pero ¿qué pasa con los eventos? Ahora sabemos que si se reduce la lesión, esto está asociado también a una disminución de los eventos cardiovasculares. Y en definitiva estamos cambiando el concepto de que está bien prevenir, hay que prevenir antes que curar, pero en aquellos que han presentado la enfermedad también es importante curar. Y curar significa no solamente prevenir lesiones adicionales, sino tratar las lesiones que han procurado o que han provocado una enfermedad ateromatosa. Yo creo que este es un cambio de concepto que es importante. Es cierto que a pesar de bajar mucho el colesterol LDL, pues resulta que seguimos teniendo eventos y probablemente una parte de responsabilidad lo tienen otras partículas lipoproteicas que están asociadas también a la entrega de colesterol, a la íntima arterial, aparte del colesterol LDL. Y estoy refiriéndome a las partículas ricas en triglicéridos. Y tenemos este año pues estudios, en este caso estudios de randomización mendeliana, en el cual las personas que genéticamente tienen tendencia a un incremento de estas partículas ricas en triglicéridos, pues tienen claramente un aumento en su predisposición a padecer enfermedad coronaria, infarto de miocardio específicamente, aunque no se vio tal asociación para el ictus isquémico. Pero está claro que estas partículas ricas en triglicéridos actúan y son aterógenas. Y son aterógenas probablemente porque cuando están acumuladas en los pacientes con hipertrigliceridemia, debemos recordar que estas partículas pueden llevar hasta 5 veces más cantidad, más moléculas de colesterol que una LDL. En condiciones normales hay menos y no tiene tanta importancia. En pacientes con hipertrigliceridemia sí tiene importancia porque depositan mucho colesterol. El problema es que todos los estudios que se han hecho para intervenir sobre estas situaciones pues han resultado fallidos, excepto con icosapentaenoico, la forma etílica, y en este sentido el estudio REDUCE-IT ya hace años nos demostró la eficacia. Este año, y hace prácticamente un año que se presentaron estos resultados en pacientes con síndrome coronario agudo, pues todos los análisis realizados del estudio REDUCE-IT nos muestran los beneficios claros que tienen, y en concreto en el caso de pacientes con síndrome coronario agudo, la administración de icosapento de etilo produce una disminución del casi 40% de eventos cardiovasculares futuros, y el número necesario a tratar para reducir un evento es tan bajo como de 11 pacientes. Yo creo que esto prácticamente obliga casi a su utilización en este grupo de pacientes. Y en este ámbito, pues simplemente mencionar que se están desarrollando fármacos también dirigidos a las partículas ricas en triglicéridos, en concreto en el bloqueo de la ApoC3, y tenemos pues RNA de interferencia, pequeños oligonucleótidos e incluso anticuerpos monoclonales contra la ApoC3 que no solamente es un marcador de partículas ricas en triglicéridos, sino que por ella misma esta molécula tiene efectos antiinflamatorios y probablemente tiene efectos directos en la lesión de arteriosclerosis. Y también quisiera comentar que, aparte de la ApoC3, otra forma de administración o de tratamiento de las partículas ricas en triglicéridos es el abordaje de la angiopoietina like-3. La angiopoietina like-3 no ha dado resultados específicos en prevención cardiovascular, y el desarrollo actual se está centrando en base a anticuerpos contra angiopoietina like-3 en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota. Yo creo que esto es un repaso pues somero de las novedades que están apareciendo en nuestro ámbito, en el ámbito de las dislipemias. Sí, yo creo que hay aspectos, incluso aspectos nuevos, incluso de lo que tú comentabas, de cambio un poco de paradigma, esto de lesiones subclínicas que aparecen de forma más precoz. ¿Tú crees que esto podrá tener un impacto incluso en control de colesterol cuanto antes mejor? Siempre estamos hablando de cuanto antes mejor. Más allá del valor del LDL, ¿tú crees que las guías se empezarán a adaptar y del riesgo un poco general? ¿Cómo podría trasladarse esto en base a los resultados que comentabas del PESA reciente? Sí, sabemos que la lesión está presente en edades precoces, que el hecho de tener hipercolesterolemia, sobre todo en personas más jóvenes, pues tiene un impacto importante, y es probable que debamos
desarrollar formas de cálculo de riesgo basadas también en la edad y en la precocidad de aparición de estas lesiones. Yo creo que habrá que adaptarse a las nuevas evidencias de las que estamos disponiendo. Y después es muy interesante la idea, porque yo creo que eso sí, es decir, tenemos que abandonar la idea de colesterol como prevención, como factor de riesgo. En realidad la evidencia es tan sólida, es un poco la diapositiva que tú pones, esto es un factor etiológico, por lo tanto esto es un tratamiento. Y sobre todo yo creo que la transición es decir que es un tratamiento de la placa, porque todo el mundo coincide que son las placas las que nos matan, y esto cada vez hay más, por eso yo también insistía en que sigue habiendo datos de que como bajando el LDL las placas se estabilizan, es un tratamiento de la placa. ¿Tú crees que ese cambio de idea puede impactar un poco más, ¿no? Es lo que tú comentas y más allá, porque cuando estamos bajando tanto el colesterol, y el Architect así lo muestra, no solo tratamos la lesión culpable del evento cardiovascular, sino que estamos haciendo un manejo global de la carga global en nuestro organismo de la lesión arteriosclerótica o del proceso arteriosclerótico. Sí, que en el fondo yo creo que eso es muy importante. Sí. Es decir, salud vascular global, ¿no? En el concepto de salud vascular. Sí. Y después, bueno, hay estas novedades. Bueno, bempedoico está ahí, es una herramienta más para antes de inyectables, está ahí. Icosapent-etil, ¿tú crees que, bueno, sobre todo en pacientes con síndrome coronario agudo, en base y sobre todo a este subanálisis, un poco protocolizarlo, protocolizarlo al alta, identificando a los pacientes candidatos, claro? Sí, el icosapento de etilo no debe estar estructurado en la cadena de decisión terapéutica, sino va en paralelo al tratamiento hipolipemiante. Digamos que la alerta para pensar en su utilización es que el paciente tenga triglicéridos elevados, aunque seguramente actúa independientemente de ellos, pero en este grupo de pacientes, en paralelo, en aquellos pacientes que creamos que debemos hacer algo más y qué más podemos hacer, este grupo de pacientes que ya tenemos controlados desde el punto de vista del LDL, pues sería un grupo interesante de tratamiento para esto. Pero yo creo que esto pasa por la protocolización al alta, porque si no, en el screening oportunístico va a ser difícil. Yo creo que, y sobre todo servicios de cardiología, porque esto está muy enfocado a pacientes, también a diabéticos, pero especialmente es el subanálisis en pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo reciente, intentar identificarlo en base a los triglicéridos y protocolizarlo al alta, porque en realidad el subanálisis, el impacto es realmente muy, muy llamativo. Y quizás finalmente inclisiran. Tenemos inclisiran. Nosotros lo hemos visto y creemos como una oportunidad de recuperar la continuidad asistencial de pacientes que cada 6 meses puedan ir a su centro de salud. El médico de atención primaria le hace un control integral de salud de todos los problemas que pueda tener. Establecemos un canal directo a través de consulta por si ellos tuvieran alguna duda. Yo creo que va más allá. Una cosa que es cada 6 meses a unos pacientes de muy alto riesgo puede ser un instrumento de organización asistencial. ¿Cómo ves tú esta de la implantación, la implementación? Yo creo que Inclisiran nos aporta sobre todo comodidad terapéutica, y la comodidad terapéutica va asociada a adherencia y persistencia en el resultado clínico. Yo creo que esta es la gran ventaja que nos va a aportar Inclisiran. Sí, yo creo que es eso, incluso es como una herramienta. No, comodidad terapéutica para el médico y para el paciente. Incluso para pacientes que tú ves, fíjate, se decía que un paciente con un infarto al año va unas 14 o 15 veces a un centro de salud. De esta forma podrías incluso hasta racionalizar esto, sí. y si se administra en el centro de salud, incluso aproximaría la medicación al paciente de alguna forma e implicaría más, como tiene que ser, al médico de atención primaria, a la enfermería de atención primaria en este tema. Bueno, yo creo que este año ha sido de nuevo un super año en lípidos. Hemos intentado extraer lo más relevante. Yo creo que es un privilegio que aquí, con Luis, aquí en la sede de la Sociedad Española de Cardiología, poder hacer cada año este resumen con esta visión que es eminentemente práctica, intentando no solo decir cuál es la evidencia, sino cómo esa evidencia impacta en el seguimiento de nuestros pacientes. Nada, si quieres cerrar ya. No, simplemente muchas gracias por haberme invitado nuevamente a esta actualización y esperemos que sea útil para las personas que se enfrentan a los pacientes y que han de darles una solución a sus problemas. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es útil, se ve por la cantidad de visualizaciones de estos cardio-TVs de los últimos años y que nos anima a seguir haciéndolos porque, bueno, son
parecen muy bien aceptados y en el fondo es reflexionar cómo las evidencias se pueden implementar. Nada, gracias a la Sociedad Española de Cardiología por permitirnos hacer este resumen y gracias a Novartis por la sponsorización de esta actividad.